Bien, yo doy el pase para las preguntas o le realizan a través del chat. Estamos transmitiendo también esta capacitación a través de YouTube. Pueden seguir nuestras páginas, nuestras redes sociales. Siempre estamos dando capacitaciones gratuitas, no solamente en el área de alimentos, también en el área de formación, en el área de salud, en el área de seguridad y en el área ambiental. Desde Guayaquil, Alejandro nos saluda desde La Maná, Alicia desde Guayaquil. Muy bien, perfecto. Iniciamos, entonces vamos a compartir pantalla. Estoy contenta de estar acá con ustedes. Vamos hoy día a revisar este tema que a mí me encanta. A mí me encanta muchísimo la parte de calidad, aunque muchos profesionales digan, uy, no, calidad es el departamento de quejas, todas las quejas llegan a calidad. A mí me encanta porque soy de las personas de que no veo el problema, sino que veo la solución y la oportunidad de aprender. ¿Ok? Eso es muy importante. Desde el Cantón La Maná, parroquia. Perfecto. Muy bien. Daisy desde La Maná. Bien, vamos a hablar entonces de qué se trata el famoso HACCP. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me ayuda a controlar? ¿Por qué tengo que implementarlo? ¿Será que es obligatorio o no es obligatorio? HACCP, en español, análisis de peligro y puntos críticos de control. ¿Ok? Entonces, HACCP es un análisis de peligro para determinar mis puntos críticos de control. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Cómo analizar los peligros. Pero ¿en dónde analizamos los peligros? Lo analizamos en cada una de mis etapas. Entonces, si hablo de etapa, hablo de que tengo que tener un diagrama de flujo, que ya vamos a ver cómo se realiza, quién lo tiene que realizar, por quién tiene que ser elaborado y si se verifica o no un diagrama de flujo. Entonces, iniciamos. HACCP, análisis de peligro. ¿Qué peligros voy a identificar, ingeniera? ¿Qué peligros? Vamos a identificar por HACCP peligros físicos, químicos y biológicos. Y pare de contar. Usted por HACCP solamente tiene que identificar estos 3 peligros. Si ustedes tal vez me dicen, ah, ingeniera, yo en mi empresa también identificamos eh, de manera independiente el peligro por alérgenos, el peligro por agentes radioactivos, el peligro por contaminación cruzada. Tal vez porque otra normativa superior a HACCP lo pide. Yo trabajo en una empresa en donde tenemos BRC y por BRC nos piden identificar de esta manera también los peligros. Aparte del físico, químicos y biológicos, incluir estos otros de manera independiente. Pero cuando hablamos de HACCP, escúchenme bien, por HACCP solamente voy a identificar peligros físicos, químicos y biológicos. Nada más. O sea, no se invente el agua tibia, no, estos 3 peligros. ¿Y en dónde lo vamos a analizar? ¿En qué etapa? En todas las etapas que tengan ustedes definidas dentro de su diagrama de flujo. Si yo tengo 10 etapas, a las 10 etapas tengo que hacer el análisis de estos 3 peligros. A las 10. Uno de los errores más comunes que yo encontraba al momento de realizar una auditoría en una planta para certificar HACCP era de que tenían 10 etapas en su diagrama de flujo, pero solo tenían analizada 8. Entonces no había una concordancia. Y eso es una no conformidad mayor, porque la normativa te dice de que tú tienes que analizar los peligros en todas tus etapas productivas. Si tienes 10, las 10 etapas. Entonces yo siempre contaba, ¿cuántas etapas tienes? 10. ¿Cuántos análisis tienes? 8. X, no cumple. Y aparte de verificarte en la documentación, yo iba recorrido con mi impreso, mi diagrama de flujo, iba etapa por etapa, contar que existan las etapas in situ. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a realizar este análisis? ¿Para qué yo voy a realizar? ¿Cuál es la finalidad de yo poder identificar los peligros? Determinar si ese peligro que identifiqué en la etapa se me convierte a mí en un peligro significativo, importante, relevante, como usted le quiera llamar, se tiene que determinar si ese peligro que determinó es significativo. No todos los peligros son significativos. Hay ciertos peligros que luego de pasar por un análisis, dependiendo de la metodología que usted quiere utilizar, ¿yo qué metodología le recomiendo para que usted implemente HACCP? La normativa chilena 2861. Es una normativa muy fácil de implementar, tiene reconocimiento internacional y es muy fácil. Dentro de la normativa está el paso a paso de cómo implementar mi sistema HACCP.
Aquí la tengo, es más, las personas que la necesiten, que están interesadas por tener esta normativa, pues, el único requisito para podérseles enviar a su correo es que sigan nuestras páginas, sea TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, nos siguen y dejan un comentario. Necesito la normativa HAS. Verificamos que nos siguen una de las páginas y le enviamos a su correo la normativa sin ningún problema. Si usted está interesado en tener esta normativa, siga nuestras redes sociales. Cualquiera de las redes sociales que tenemos como KairoSIC. Ahí les acaban de compartir en el chat. Deja un comentario y se les enviamos a su correo. Perfecto, entonces una vez que ustedes tengan analizado, identificado si es un peligro significativo o no, luego viene el análisis de si ese peligro significativo se me convierte a mí en un punto crítico. No todo peligro significativo termina siendo un PCC. Entonces también hay otra metodología que ya les voy a enseñar cuando lleguemos a ese principio, cómo aplicar. Y todo esto me sirve a mí para garantizar la inocuidad o la seguridad de mi producto. Es decir, asegurar de que mi producto no sea contaminado, no sea alterado, que sea un producto que garantice que no le va a causar daño al consumidor final. ¿Ok? Ese es el primer principio de HACCP, asegurar la inocuidad en mi alimento. Y ya vamos a ver todos los principios. No es tan fácil implementar HACCP, requiere de mucho tiempo, requiere de dedicación, de saber las cosas, las normativas que aplican a mi producto. Yo tendré la experiencia en la parte tal vez de pescado, en la parte avícola, que es donde me he venido desarrollando, pero si a mí me ponen a analizar, por ejemplo, una línea de lácteos, que nunca he tenido la oportunidad, me va a tocar a mí estudiar, me va a tocar revisar qué normativas aplican a la elaboración de ese producto, qué pasa si yo no lo llevo a esa temperatura, qué pasa si no le doy ese tiempo de pasteurización, qué pasa si me descongela, me va a tocar a mí estudiar todo sobre ese producto, para yo poder hacer un correcto análisis de peligro. Por eso las personas que realizan esto tienen que tener conocimiento tanto del producto, de las normativas nacionales y las normativas internacionales que aplican a su producto. Bien, entonces claro qué es ASA, claro qué es lo que me va a ayudar a conseguir y claro cuáles son los peligros que tengo que identificar. Siempre van a ser estos tres. Usted me dice, Rocío, pero es que yo en la parte de recepción, yo no tengo peligro físico, porque yo tengo proveedores homologados que me entregan la materia prima empacada, así ya nunca he tenido un problema físico. Ya está bien, pero lo tiene que detallar, tiene que justificar por qué no tiene, se tiene que evidenciar que usted lo pensó, que usted lo analizó y que usted justificó por qué no aplica el peligro físico en la parte de recepción. Y ya usted lo defiende en la auditoría y es válido siempre y cuando tenga la justificación. ¿Ok? Tampoco es que si no tiene, se va a poner ahí a inventar que si puede que se caiga en un piso, que si se cae no estaba limpio y viene y se contamina o lo pisa el compañero. ¿Ok? Tienen que ser las cosas reales. Carlos, levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Ya, mi estimada, quisiera de pronto hacer una inquietud. Dígame. Este conocimiento de productos tiene que hacerse incluido desde proveedores iniciales. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de cárnicos, por así decirlo, y ocupo cierto ese tipo de empaques, entonces tengo que exigir a mi proveedor que también haga el tipo de análisis de peligros de su producto que me provee. ¿Es verdad eso? Mire, cuando usted ya va a implementar HACCP ya tiene que tener BPM, y ya vamos a llegar allá. Y por BPM me pide a mí que todos mis proveedores tienen que ser proveedores homologados, desde el que me da el empaque, desde el que me da las materias primas, los ingredientes, desde el que me vende a mí el producto químico. Todos mis proveedores tienen que ser proveedores homologados. Eso quiere decir que ellos tienen que tener una planta adecuada en donde procesar. Deben de tener sus permisos. No necesariamente tienen que tener certificación HACCP, donde ellos analicen también todos sus peligros, pero sí tienen que tener todos los permisos adecuados. Si para mi material de empaque ellos deben de realizar algún método para garantizar que es resistente, que puede estar en contacto con el alimento, ellos me lo tienen que asegurar a través de los análisis que él realice.
¿ya? Entonces, sí, mi proveedor tiene que cumplir con todos los requisitos que apliquen a su producto, que no necesariamente tiene que tener HACCP, ¿ya? Porque HACCP no es una normativa obligatoria para las empresas que realizan materiales de empaque, pero sí debe de contar con todos los documentos necesarios para realizar, para ser proveedor de empaques en una empresa que tenga una certificación HACCP. ¿Qué le vamos a pedir a ese proveedor? Le vamos a pedir fichas técnicas, certificado de calidad por lote que me entregue, análisis que apliquen a su producto, microbiológicos, de textura, de resistencia, etc. ¿Ya? Entonces, no necesariamente debe de tener HACCP, pero sí cumplir con todo lo que requiere para que pueda ser mi proveedor. Porque cuando ustedes tengan una inspección, yo voy a coger al azar material de empaque, voy a ver, ok, este lote que está aquí, quiero que me entreguen la ficha técnica, quiero que me entreguen el certificado de calidad de este lote que ustedes tienen aquí almacenado y quiero que me entreguen la evaluación que ustedes le hicieron a ese proveedor. Dentro de esa evaluación, ustedes tienen que haber registrado de que cumple con las condiciones donde lo elabora, de que mi proveedor sí tiene todos sus permisos al día, de que tiene, cuando son materias primas, deben de tener como mínimo notificaciones sanitarias cuando aplique a este producto. Entonces, eso es lo que debe de tener su proveedor, ¿ok? Su proveedor. Y eso se controla a través de la BPM, que BPM es un prerequisito para HACCP. Usted no puede pensar en HACCP si todavía no tiene implementado BPM. BPM es la normativa base, la normativa de colchón. Y por BPM, usted tiene como lugar sus proveedores. Listo. Continuamos entonces. Y aquí están los prerequisitos, que es lo que tenemos que cumplir antes de tener HACCP. Antes de yo hablar de HACCP, aquí viene la parte de mis proveedores, aquí viene la parte de control de mi producto en la trazabilidad, aquí viene la parte de las buenas prácticas, de control de químicos, de control de plagas, de capacitación de HACCP. Antes de que yo decida, ok, ya vamos a iniciar con HACCP, yo tengo que tener en planta ya esto. Esto tiene que ya estar en planta. Estos son mis prerequisitos. Sí o sí tengo que tener esto. HACCP tiene su alcance todo esto. Cuando ustedes le van a auditar HACCP, también de cajón les verifican BPM, de cajón sus proveedores, la trazabilidad del producto, control de los químicos, control de plagas y la parte de las capacitaciones. Acá en el Ecuador, la normativa que rige para las buenas prácticas de manufactura es la resolución de la ARSA 016-2022. Esa normativa ya cambió este año. El año pasado era la 017-2015. Este año ya la actualizaron, hay ya ciertos cambios. Realmente en la parte de BPM mínimo más se cambió en la parte de las notificaciones sanitarias, pero ya rige esa resolución. Entonces, en base a eso, ustedes van a tener que revisar sus buenas prácticas de manufactura. Ustedes implementan por buenas prácticas, tienen que cuidar mucho lo que es el orden, la limpieza, las capacitaciones del personal. Tienen que tener el control de sus proveedores. Dice Carlos, es verdad que yo tengo que seleccionar mis proveedores, controlarlos, pedirles que ellos también tengan su documentación. Ellos también deben de cumplir con lo que les exige en base a lo que están elaborando. ¿Ok? Ustedes tienen que tener un procedimiento para evaluar y seleccionar sus proveedores. ¿Cada cuánto yo les recomiendo que ustedes evalúen a sus proveedores? Cada año. Cada año. Ustedes le hagan la visita, la inspección, el recorrido, vayan hasta sus instalaciones y ustedes verifiquen, ok, tú me dices que estás controlando estos parámetros para liberar mi producto. Entonces vamos a ver, muéstrame en qué laboratorio lo estás haciendo. Usted va en calidad de una auditoría de segunda parte. ¿Ok? Entonces usted va, llena su checklist, toma fotografías de evidencia y tiene su informe de que usted le hizo un seguimiento a su proveedor. Cuando tengan una auditoría por HACCP, eso le van a pedir de cajón. ¿Cómo tú evalúas, seleccionas a tus proveedores? La parte de rastreabilidad del producto. Usted tiene que ya, por BPM, llevar una lotización del producto.
Ella tiene que tener levantado un procedimiento de lote. El lote es lo que me va a ayudar a mí a realizar una trazabilidad, a rastrear mi producto, a saber desde quién me lo vendió, quién lo procesó, a quién se lo despaché, qué día fue vendido, a qué punto fue llevado. Y en el caso de tener una alerta sanitaria, yo puedo retirar mi producto porque tengo toda la información en la mano. En una auditoría por HACCP o por BPM, de cajón y obligatoriamente siempre nos van a pedir ejercicios de trazabilidad. Y en varias ocasiones, no solamente uno, sino dos o tres. Eso ya va a depender del auditor. El auditor es el que decide si le hace a 2 lotes o a 3 o solamente a uno en la trazabilidad. Y ustedes tienen que realizar la búsqueda de todos los documentos, de todo lo que se recibió, de todas las inspecciones que se hicieron ese día, para comprobar que su sistema de lote de trazabilidad es funcional, que sí cumple todo el alcance. ¿Qué más me pide tener como prerequisitos? Control de químicos y control de plagas. HACCP, tú ya tienes que llevar el control de químicos. ¿Qué me dice la normativa nacional, la resolución del ARSA acá en el Ecuador? Que los químicos tienen que estar en una bodega cerrada, bajo el control de una persona responsable, que los químicos no pueden estar circulando por cualquier parte de la planta sin ninguna seguridad. En la parte de control de plagas, bien si ustedes lo realizan de manera interna o bien si lo realizan de manera externa, no hay ningún problema con eso, siempre y cuando se levante la información de que se está realizando el control de plagas. Las normativas tampoco me fijan a mí una frecuencia establecida, no me dicen, ok, lo tienes que hacer obligatoriamente semanal, quincenal, mensual. Eso va a depender del riesgo de plagas que tengan dentro de la empresa, los turnos que elaboren. Hay plantas que trabajan de acuerdo a las temporadas de frutas, hay otras que trabajan por turnos, hay otras que trabajan 24 horas, entonces según el riesgo que ustedes tengan de plagas, van a realizar un cronograma de trabajo. ¿Qué más nos revisan en la parte de plaga? Aparte del cronograma, nos van a solicitar un plano en donde estén todas las estaciones que tenemos implementadas dentro de planta, tanto externas, que son las que pueden llevar algún tipo de cebo de veneno, internas, que no tienen que incluir nada de veneno, sino alguna trampa mecánica o pegada. En la parte de capacitación, miren, acá ya aparte de llevar una capacitación continua por BPM, ustedes tienen que incluirle a ese cronograma capacitaciones por el tema de HACCP. Entonces, ¿qué capacitaciones yo les recomiendo colocar acá? Identificación de peligros, qué son peligros físicos, cómo puede contaminarse mi producto, qué son los peligros químicos, los peligros biológicos, alérgenos, cómo identificar estos peligros, cómo controlar los PCC que tenemos dentro de planta, todos esos temas por HACCP. La normativa tampoco no te dice, tienes que tener mínimo 15, mínimo 10, mínimo 20 o un máximo. No, eso también lo definen ustedes dentro de la empresa. Lo ideal es que sea una por mes. Pero si a ustedes tal vez se les complican, porque bueno, yo he trabajado en industrias grandes en donde es complicado tal vez parar la producción y sacar el personal o sacarlos por parte, retrasan la producción y a lo mucho nos permiten bimensual. Entonces, bimensual realizamos capacitación. Pero lo ideal es que sea cada mes el tema de actualización de conocimiento. Tenemos que estar constantemente facilitando algún medio. Si hay tele en el comedor, yo siempre les estoy colocando videos, charlas informativas sobre la parte de BPM, la parte de HACCP, realizando campañas de higiene, campañas de correcta manipulación del alimento, en donde le entregamos algún folletito al personal que lo vayan leyendo, etc. Ustedes tienen que buscar la forma de que el personal siempre esté entrenado en esta parte. Porque en las auditorías que nos realizan, tanto por BPM como por HACCP, al azar, escogen a un personal y le dicen, ok, usted, dígame, ¿qué hacen? ¿Qué área está? Bien.
¿Cuál fue su última capacitación? No recuerdo. No recuerda. Muy bien. Dígame, ¿qué hablaron en esa capacitación? Yo no sé, me acuerdo de esto. O sea, el personal es así cuando dejamos un tiempo muy extenso de la capacitación. Entonces siempre hay que estar con esos tiempos ajustándolos con las frecuencias que no sean mayor a 2 meses. Es lo que yo les recomiendo. Eso no dice ninguna normativa. ¿Ok? Es bajo mi experiencia que cuando yo digo vamos a darle cada 3 meses la capacitación al personal, se olvidan. Se la di en enero, ahora en mayo ya no se acuerdan ni qué es BPM, ni qué es ASA, nada. Llega el día de la auditoría, están más perdidos. Entonces siempre hay que buscar la forma de dar la información y de reducir las frecuencias también en la que nosotros programamos las capacitaciones. Esto es muy importante, chicos. El personal que se encuentre bien capacitado es el personal que les va a dar resultados positivos dentro de una inspección. Y no solamente para la inspección, sino también resultados en la parte productiva. Un personal capacitado, un personal seguro de realizar su trabajo. Un personal que está entrenado, un personal que siempre me va a dar buenos resultados dentro del área productiva. Entonces, eso es muy importante. Cuando ustedes levantan un instructivo, no es solamente levantar la documentación y dejarla archivada, sino es levantarla, implementar, indicarle al personal, mira, Emi, ¿por qué no me ayudas, Emi? No, le vas a hacer caer, Emi, la espalda. Ok, no le hagan caer a eso. No, mi hijo, no. Continúo. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de los 5 pasos preliminares que ustedes tienen que hacer antes de iniciar con los 7 principios. ¿Okay? Vamos a hablar de estos 5 pasos importantes. Primero, la formación de un equipo HACCP. Segundo, descripción del producto. Tercero, determinar la aplicación del sistema. Cuarto, elaboración de un diagrama de flujo. 5, verificación in situ de un diagrama de flujo. Entonces, antes de ir a la aplicación de los 7 principios, tengo que implementar estos 5 pasos importantes. Ya vamos a hablar de estos 7 principios. Vamos ahora con cada uno de estos pasos. El paso número 1, establecer el equipo HACCP. De aquí inicia casi todo, de establecer mi equipo HACCP. Este equipo tiene que ser un equipo multidisciplinario, es decir, de varias áreas, que tenga conocimiento de las normativas, del proceso. Yo aquí les recomiendo que coloque siempre dentro del equipo HACCP a los mandos medios, a los supervisores, a los líderes, a los jefes, ¿ya? Porque ellos son los que tienen la experiencia de conocer su área, son los que están ahí los 5 días de la semana que trabajan, las 8 horas diarias. Son las personas que cuando yo le digo, ok, ¿ha pasado este peligro? Me dicen, sí. ¿Me ha pasado con qué frecuencia? Me ha pasado casi trimestralmente. Ok, entonces hay que considerarlo con frecuencia ocasional, con frecuencia probable, ¿ya? Entonces, ellos son las personas que a mí me van a dar la información que necesito para analizar si ese peligro que yo encontré puede o no puede ser un peligro significativo. Dentro de ese equipo HACCP se debe de escoger a un líder del equipo HACCP y a un secretario. El líder del equipo HACCP es alguien que tiene que demostrar conocimientos superiores. Cuando yo digo tiene que demostrar, cuando sea una auditoría, él tiene que tener el documento que lo respalde, certificaciones, que tengan certificados laborales, certificados de cursos que hayan hecho y que digan, ok, él sí realizó el curso de cómo aplicar los 7 principios HACCP, de auditor interno en BPM HACCP, de líder en auditorías tal y tal. Entonces, todo eso se le va a pedir al líder. Normalmente siempre el líder es quien defiende la auditoría. El líder es el que dice, ok, yo voy a ser tu guía, le dice al auditor, tu guía en esta auditoría, porque es el que conoce con mayor detalle cada área, es el que conoce la normativa que vamos a auditar. Entonces, él está en las capacitaciones de guiarnos y de responder a cualquier duda del auditor. Y tiene que existir también un secretario. El secretario es quien levanta las actas por cada reunión. ¿Qué es lo que se revisa en esta parte del equipo HACCP? Que existan las actas en donde se conformó el equipo HACCP, que existan las actas de reuniones del equipo HACCP, que se hizo en cada reunión. Entonces,
Una vez que hayamos fijado nuestro equipo HASA, chévere, ya tenemos a las diferentes jefaturas, entre ellos escogimos de manera democrática al líder, al secretario, y ahora sí, el equipo HASA comienza con su primer tarea. ¿Cuál es la primera tarea? Realizar una descripción del producto. Vamos a conocer nuestro producto, vamos a hablar de nuestro producto. Entonces, todos están reunidos y comenzamos. Muy bien, vamos a hacer una descripción detallada. Hablar de una descripción es hablar prácticamente de elaborar una ficha técnica de mi producto, en donde voy a colocar cuáles son las materias primas que estoy utilizando, cuáles son las etapas de proceso, cuáles son los medios de conservación, cuál es la forma de almacenamiento, cuál es la vida útil de mi producto, bajo qué condiciones se tiene que transportar. Todo esto lo vamos a elaborar en una ficha técnica, la descripción de mi producto. Esa es la primera tarea que tiene el equipo HASA. Comenzar a investigar de su producto. ¿Qué normativas aplican a mi producto? Entonces, una vez que tenga claro qué es lo que está haciendo, qué normativa aplica, cuáles son los procesos, cuál es la vida útil, todo, vamos a ir al paso número 3, que es la identificación del uso previsto. ¿Ok? Esto de acá va de la mano con el paso número 2, porque va dentro de la misma ficha técnica. Esto quiere decir que usted tiene que definir para qué público su producto aplica y para qué público no. ¿Ok? Usted tiene que indicar, este producto puede ser consumido para el público en general, excepto personas alérgicas al pescado, excepto personas alérgicas al maní, excepto menores a 5 años, excepto personas mayores a 65 años. Ustedes se dan cuenta de productos que dicen no consumirlos si está embarazada. Entonces, eso es lo que tenemos que detallar en el paso número 3. Para quién sí está dirigido el producto y para quién no. ¿Dónde yo les recomiendo también colocar esto? En el paso número 2. Dentro de la ficha técnica que usted realice. La descripción de su producto. Vamos a detallar también este punto, que es identificar el uso previsto. Y este punto también es verificado, también es auditado, también les van a decir, a ver, ¿dónde tienes la aplicación del paso preliminar número 3? Y usted o bien lo puede tener de manera independiente o bien dentro de la ficha técnica. Ah, perfecto, aquí está, muy bien, cumples. Un detalle como esto, de que usted no lo tenga, ¿ya? Que me pasaba muchísimo en las industrias pesqueras, que nunca detallaban el alérgeno pescado dentro de la ficha técnica que tenían en su casa, era una no conformidad mayor. Entonces, una no conformidad mayor indica de que no se puede entregar una certificación. Entonces, estos pequeños detalles nos perjudican muchísimo. Así que mucho ojo con esto. Vayan anotando cada uno de los pasos preliminares que estamos revisando. El paso número 4. Y aquí ya viene la segunda tarea del equipo HASA. ¿Quién tiene que elaborar el diagrama de flujo? El equipo HASA. El equipo HASA es el que tiene que elaborar todo mi diagrama de flujo. Entradas, salidas, identificar todas las áreas. Se reúne el equipo y comenzamos muy bien. El área de recepción de materia prima. El jefe de materia prima dice, yo tengo entrada de este producto, de este, y salida de un desperdicio, de un subproducto, tal. Viene el jefe de bodega y dice, yo en bodega recibo este producto y tengo tal. Es aquí en donde se ve la importancia de por qué el equipo HASA tiene que estar conformado con los mandos medios, porque son las personas que tienen un mayor conocimiento sobre su área, sobre su. Entonces no quiere decir que tal vez no pueda participar un operario, ¿okay? O algún analista. Pueden ser, pero no es que no puedan, pero siempre es importante que estén las personas que conocen con mayor profundidad, que son un poco más técnicas dentro del equipo HASA. Luego usted puede ir preparando a ese personal que le parece muy pila en esta parte, para que ya después de cierto tiempo él sea parte del equipo HASA. Bien, cada que el equipo HASA se reúne, se tiene que crear una acta de reunión en donde se justifique qué es lo que se revisó. Entonces, en el acta número 1, conformación del equipo HASA. Acta número 2, vamos a hacer elaboración de la descripción del producto y su uso previsto. Reunión número 3,
elaboración del diagrama de flujo. Y aquí elaboramos todas nuestras etapas. Y el paso número 5 es la verificación del diagrama de flujo de proceso. Entonces, el paso número 5 es que usted imprima el diagrama de flujo que acabó de realizar, va con todo su equipo HASA a planta y comenzamos a verificar etapa por etapa que se encuentre en el proceso. O sea, eso se tiene que realizar. ¿Qué pasa cuando yo voy y reviso? A mí siempre, al momento de auditar una planta, me encanta que me imprima el diagrama de flujo y yo iniciar el recorrido por la materia prima. Y voy de etapa por etapa. Entonces, a veces me encontraba que tenía etapa de detector de metales. In situ no existía ningún detector de metales. Entonces, yo digo, no se hizo de manera correcta la verificación, el punto número 5, o nunca la realizaron, porque no está la parte de la verificación. ¿Alguien activó su micrófono? Recuerden, si van a hacer preguntas, levanten sus manos, yo les doy el paso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que tengan de los 5 pasos preliminares antes de ir a los 7 principios ASA? No, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Carlos. Sí, una preguntita. En cuanto, bueno, lo que nos está comentando es en cuanto a productos procesados. Quisiera hacerle de pronto, si cabe, la pregunta en una cocina industrial donde se prepara alimentos para el consumo inmediato. ¿Cómo se podría aplicar esto? De pronto, si es que se considera o no en esta línea. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. No sé si ustedes conocen la línea de trébol verde, que es una línea de Caterpillar. Es una de las más grandecitas aquí en Ecuador. Ellos tienen certificación BPM, tienen certificación HACCP y creo que están aplicando o ya tienen alguna normativa ISO. Claro que ustedes lo pueden realizar. Ahí lo que ustedes tienen que definir cuáles son sus líneas de proceso. Ustedes van a tener una línea de sopa, van a tener una línea de productos, qué sé yo, de bebidas sin alcohol. Todas las líneas que ustedes tengan en su cocina tiene que tener un análisis HACCP por cada línea que ustedes elaboren. Si ustedes hacen, por ejemplo, díganme una de las líneas que ustedes manejan, aparte de sopas, jugos, ¿qué otras líneas tienen? Son lo que son los procesos de vegetales, cárnicos, proceso de segundo, qué sé yo, de pronto el proceso de la cocción del arroz, incluso en proceso de almacenamiento en bodega. Ya, pero ese almacenamiento de bodega tiene que ir en la línea de flujo de todas sus etapas, porque todas me imagino que ustedes almacenan, tienen una bodega de secos para el arroz, la bodega de acá. Entonces, por cada línea que ustedes tienen una línea de alimentos listos para el consumo, que ahí van a involucrar los que son sopas. Ustedes tienen otra línea, que es el seco, que maneja otra etapa, otra etapa de la línea de jugos, sin alcohol. Y ustedes por cada línea de alimentos que estén procesando tienen que realizar un análisis HACCP por cada línea. Por ejemplo, yo certifiqué una planta que tenemos 5 líneas. En la misma planta hacemos 5 tipos de productos. Hacemos que son tortas, hacemos productos listos para el consumo, hacemos lo que es bebida con alcohol, bebida sin alcohol y hacemos también lo que es salsas, ají, aderezos. Certificamos 5 líneas y me tocó levantar 5 análisis HACCP, uno para cada una de estas líneas que estamos por aquí. Entonces, en el caso de que ustedes tengan más de una línea de producción, tienen que elaborar un manual HACCP para cada una de estas, un análisis para cada una de sus líneas. En este caso, puntos críticos de control, los cuales serían principalmente control de desinfección. De temperatura. La temperatura va a ser de cajón. La temperatura en sus alimentos. ¿Ok?
va a ser un PCC. Y ya vamos a ver cómo analizamos un PCC. Usted determina que sí es la temperatura de un PCC en esta etapa y no en esta etapa, pero sí en la de acá, ¿ya? Porque ustedes, por ejemplo, estamos elaborando, vamos a poner, estamos haciendo humitas, ¿ya? Y ustedes tienen desde que ingresan alérgenos. Desde que ingresan tienen alérgenos porque me está ingresando lácteo, me está ingresando huevo, me está ingresando mantequilla, tengo alérgenos de soya, lácteo, que todo desde la recepción, todo mi proceso. Pero ustedes tienen que determinar en qué etapa de ese proceso de humita se les convierte a ustedes los alérgenos con peces. Ya, si el peligro me aparece en todas las etapas y en todas las etapas me dice a mí que es un peligro significativo, el alérgeno, si no se declara, puede ocasionar hasta la muerte del consumidor. Pero yo tengo que saber en qué etapa lo voy a determinar. Elsa se le está activando su micrófono. ¿Ok? Entonces, eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los principios. Ustedes van a ver, en el principio 1 va a ser todos los análisis y luego se van a ir depurando. Se van a ir depurando y va a ser más fácil entender cómo determinar en qué etapa se me convierte a mí un peligro significativo en un punto de control crítico. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto solamente los 5 pasos preliminares antes de ir al análisis. Antes de ir al análisis yo tengo que tener un diagrama de flujo que me lo tiene que realizar mi equipo HACCP, me lo tiene que verificar mi equipo HACCP. La verificación es algo clave, chicos. Ustedes no digan, ah, no, ya lo elaboramos, ¿para qué lo vamos a verificar? Entonces, se tiene que verificar, porque si hay un error que no nos percatamos, nos dimos pues, ah, hay una área que está acá, que es un área de almacenamiento temporal, no está considerado, hay que tomarlo en cuenta. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo los errores del diagrama de flujo elaborado por el equipo HACCP. Y tiene que existir la evidencia de que se hizo la verificación. ¿Okay? Tiene que existir la evidencia. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? Lo vamos a dejar detallado dentro de una acta de reunión del equipo HACCP, apuntamos la evidencia fotográfica, el registro de quienes estuvieron realizando el recorrido. Y listo, ahora sí vamos a hablar de los 7 principios. Una vez que usted tenga su diagrama de flujo, vamos a ir, ahora sí, a aplicación del primer principio. El primer principio me dice que yo tengo que analizar mis peligros. ¿Cuáles eran los peligros que tenemos que analizar? A ver, quiero ver en el chat. ¿Cuáles son los peligros que tenemos que analizar? Nosotros lo dijimos al inicio de la capacitación. ¿Cuáles son los peligros que yo tengo que analizar en cada una de mis etapas? Físico, químicos y biológicos, dice Gaby. Luis, Erika, físico, químicos y microbiológicos. Adriana, químicos, otros dicen físicos. Perfecto, muy bien, así es. Estos 3, físicos, químicos y biológicos. Siempre, siempre. Pero si no aplica ingeniero, usted tiene que justificar. Físico, no aplica, justifico, no aplico porque en esta parte ya pasa por un detector de metales antes de llegar a esta etapa, Usted detalla, tiene que justificar, tiene que evidenciarse en el documento de que usted lo analizó, de que usted lo pensó, de que usted detalla. Ah, ok, entonces aquí claro, aquí no aplica por esto, pero está detallado. Quien venga a verificar tiene que evidenciar, ah, sí, usted lo colocó, se lo analizó y lo justificó, muy bien, perfecto, se cumple. Pero si usted no lo tiene detallado y usted lo quiere defender diciendo es que no aplica, mire, ahí le van a hacer un problema por no detallar. Tiene que detallar que no aplique y justificarlo y listo. Usted ya cumplió con la normativa. Usted sabe que en estos procesos de sistemas de gestión, la normativa es ley. Es ley y Dios, no hay nada más que hacer. Peor si le toca un auditor estricto, le dice, mira, aquí está la normativa, yo no puedo hacer nada. No, mira, ayúdame, que usted es bueno. No, nada. Hay auditores que se cierran a lo que dice la normativa y ya. Entonces, mucho ojo con eso. Este es el peligro más extenso de todo, chicos. Acá todo el mundo quiere tirar la toalla. Por experiencia se los digo. Llegamos al principio 1, hasta los 7 pasos preliminares, todo chévere, motivada, la gente contenta, ya tenemos el diagrama. Pero cuando llegamos al principio 1,
en donde nos ponemos hasta a discutir que este sí es significativo, que este no, que este porque tú no estás en mi área, que en mi área sí pasa esto, que una cosa y la otra, que sí, que este proveedor es así, que el de allá es acá. Entonces, este primer análisis es el más extenso. Primero porque tenemos que realizar el análisis de 3 peligros en todas las etapas. ¿Ok? Es el principio en donde se trabaja con todas las etapas. Desde el principio 2 no trabajamos con todas las etapas, solamente con aquellos peligros significativos. Pero acá sí, nos toma tiempo analizar, ya nos va a tomar tiempo ir verificando, etapa por etapa, ver, ok, sí, se puede dar crecimiento de este parámetro microbiológico. Sí, hemos tenido ya problemas porque viene mi materia prima contaminada con piedra. Estoy recibiendo, qué sé yo, algún grano al granel. Estoy recibiendo trigo, estoy recibiendo semillas. Y me vienen con piedritas. Peligro, PIS. Estoy recibiendo productos contaminados con algún químico. Ya, entonces ustedes dicen, ok, huele a que se ha contaminado el transporte tal vez con diésel, gasolina, problemas químicos en el alimento. Usted tiene que comenzar como novia tóxica acá, en el principio único. Uno, tal cual, como novia tóxica, así como cuando su novia lo toxiquea y comienza así, pero, si tal vez esto. Pero es que si te fuiste y llegaste tarde porque estás así mismo, comenzamos en este principio uno. Pero ¿qué pasa si en alguna ocasión puede pasar? Pero ¿qué pasa si, pero sí me pasó una vez, así, tal cual, su novia que se acuerda de esa pelea de que fue hace 3 años y 2 años atrás, así mismo. Pero sí nos pasó una vez, recuerden que llegó, entonces sí hay que considerarlo porque pasó una vez a los 5 años. Entonces, para que ustedes comiencen a detallar sus peligros, lo primero que tienen que hacer es que ustedes vayan detallando etapa por etapa, luego a cada etapa le detallen los 3 peligros, y ahora sí, comenzamos por la primera etapa. ¿Qué peligro aplica acá? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? Una vez que ustedes tengan definidos sus peligros, en el primer principio vamos a determinar si ese peligro que usted encontró pasa a ser un peligro significativo. Entonces, dentro de la normativa que yo les compartí, déjenme ver, acá tenemos esto, aquí. Dentro de las normativas que yo les compartí, ustedes van a encontrar estos parámetros, que es la severidad y la probabilidad. Yo tengo que analizar cuál es la probabilidad de que se dé ese peligro que yo identifiqué y cuál es la severidad. ¿Qué le puede ocasionar a mi consumidor si ese peligro llega hasta él? ¿Qué le puede ocasionar? Entonces, en la probabilidad, me dice mi normativa que va a ser remota, ocasional, probable o frecuente. Y esa normativa me habla de historial. O sea, me dice, va a ser remota, muy poco probable, pero puede ocurrir alguna vez. Ocasional, no más de 1 o 2 veces cada 5 años ha pasado este peligro. Probable, no más de 1 o 2 veces cada 2 o 3 años. Frecuente, más de 2 veces al año. Entonces, usted determina, según el historial de ese peligro, ustedes dicen, bueno, lo consideramos porque tal vez se puede, nunca nos ha pasado, pero puede ocurrir alguna vez, por eso no lo descartemos. Ok, entonces es remota, nunca nos ha pasado, pero bueno, lo consideramos porque puede pasar, a mí me pasó en otra planta que estuve, aquí no, pero puede pasar. Se considera porque puede pasar. Entonces la probabilidad va a ser remota de ese peligro. La severidad. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al consumidor? ¿Va a ser menor, sin lesión o enfermedad? Es algo menor, tal vez si come eso, no le va a pasar mayor problema, ni cuenta se va a dar de que se lo comió. Moderado, lesión o enfermedad leve, ya genera algún daño estomacal, ya genera cierta molestia. Serio, lesión o enfermedad sin incapacidad permanente. Ya hablamos de algo que lo puede mandar hasta un centro médico. Muy serio, incapacidad permanente o pérdida de vida de una parte de su cuerpo. Entonces, cuando esto le ocasiona hasta la muerte al consumidor, estamos hablando de algo muy serio. Estos parámetros me los da la normativa chilena 2861. Yo les deseo a ustedes que se los puedo facilitar siempre y cuando ya nos sigan en las redes sociales. Si todavía no nos siguen, vayan, síganos y comenten
y coméntenos indicando de enviar la normativa chilena a tal correo electrónico. Y el día de mañana se lo compartimos. Una vez que usted analice esto, la probabilidad y la severidad de su peligro, entonces ahora sí vamos a analizar si el peligro es significativo. El peligro es significativo, vamos a relacionar la severidad con la probabilidad. Si yo tengo severidad moderado y probabilidad ocasional, me indica que no es un peligro significativo. Y hasta ahí llega ese peligro. No es significativo. Cuando un peligro no es significativo, lo tengo que seguir controlando a través de mis prerequisitos. ¿Cuáles eran mis prerequisitos? BPM, mis POEs también son un prerequisito, control de químicos, control de plagas, proveedores, trazabilidad, capacitación. Perfecto, no es un peligro significativo. Pero cuando ustedes dicen severidad, probabilidad, tengo severidad muy seria, probabilidad ocasional. Ahora sí me dice que el peligro sí es significativo. Entonces mi peligro es significativo y detallo, sí, mi peligro sí es significativo. Alerta, hasta ahí llevamos una alerta. El peligro sí es significativo. Entonces ahí llevo una alerta. Usted justifica su respuesta, tanto si es sí como si es no, la justifica. Si es no, no es un peligro significativo porque nunca nos ha pasado, pero puede ocurrir alguna vez. Siempre la respuesta, su justificación, va a ser dada en base a la severidad y a la probabilidad que usted encontró. Entonces, sí es significativo, porque en el caso de que llegue hasta el consumidor final, va a ocasionar una lesión importante. Listo, pero lo justificó. Pero cuando el peligro es significativo, aparte de justificarlo, usted debe de detallar una medida de control que ya se esté realizando por parte de sus prerequisitos. Miren, BPM, aunque no parezca, aunque se vea una normativa de base, requiere de mucha documentación. Entonces, por BPM ya estaremos cubriendo cierta parte de ese peligro significativo. Entonces, ustedes detallan qué están realizando ya para controlar ese peligro significativo. Entonces, si yo tengo un peligro significativo, por ejemplo, por contaminación con productos químicos, mi materia prima. Entonces, mi medio de control va a ser un formato o un checklist de verificación de materia prima en donde esté la parte organoléctrica que yo pueda oler, saborear el producto si no está contaminado con algún agente químico. Ya tenemos que tener dentro de planta por BPM algún control que se le esté realizando a esa etapa. Sí o sí, eso es de cajón. Todo peligro significativo tiene que tener ya una medida de control. Porque antes de hablar de HACCP, ya implementamos BPM. Es aquí la importancia de tener BPM, de que ya todo peligro significativo tenga una medida de control. Así, ustedes llegan a analizar cuándo ese peligro que han encontrado es significativo. Así de fácil, ya la normativa ya les da los criterios, ya les da los puntos. Que simplemente viene, revisa el historial, revisa qué le puede ocasionar. Por eso es importante que quien haga esto, conozca del producto, conozca de las normativas, conozca cómo controlarlo, qué se está haciendo ya en plan. ¿Ya? ¿Se dan cuenta por qué el equipo HACCP tiene que ser un equipo multidisciplinario? Entonces, hablábamos de que en todas las etapas se tiene que controlar la parte de los peligros, tanto en la materia prima, y usted se pone y se pregunta, ¿será que si añado en exceso la materia prima puede también afectar la inocuidad de mi alimento? Si mi materia prima se está almacenando a temperaturas adecuadas, si lo estoy colocando sobre pallet, si está pegada a la pared, si hay presencias de plaga, si mi personal está debidamente capacitado, si tengo contaminaciones cruzadas entre mis procesos, si hay agentes que están creciendo, algún microorganismo, porque estoy realizando una inadecuada limpieza en mis áreas de proceso, si estoy yo verificando que la limpieza sea la más adecuada, si estoy enviando a validar a través de análisis microbiológicos la efectividad de los químicos de limpieza, todo eso se tiene que pensar en el momento de realizar el primer principio.
¿ok? Así de tóxico se tiene que poner en este primer principio. Ya una vez que usted analizó sus peligros, los pasó por esta normativa, por estos criterios, identificó cuáles son sus peligros significativos, y desde el principio número 2, este es un ejemplo, una matriz de cómo detallar el principio número 1. Está la fase, están los tipos de peligro, microbiológicos, químicos y físicos, la causa que los genera, usted justifica de dónde proviene y la medida preventiva. Listo. Eso es todo en mi primer análisis de peligro. Mi primer principio, listo. Ahora vamos al principio número 2. Acá yo ya no voy a trabajar con todas las etapas. No, acá yo solamente voy a trabajar con aquellos peligros significativos. Si yo tengo 10 etapas y ya tengo solamente 5 peligros significativos, solo voy a trabajar con esos 5 peligros significativos. Voy a comenzar y digo, ok, ¿cómo yo determino si ese peligro significativo se me convierte a mí en un PCC? Hay personas que son muy expertas, que ya conocen su proceso, que saben cómo analizarlo y dicen, ok, no necesito pasar por nada, yo sé que en esta etapa es un PCC porque si no controlo esto, se pierde la inocuidad de mi alimento. Toda etapa en donde se me convierte en un PCC es una etapa en donde tiene un daño irreversible para la inocuidad del alimento y pare de contar. Entonces, si usted tiene ya mucha experiencia, usted simplemente dice aquí, aquí, acá. Lo defiende en una auditoría y eso es válido. Pero si usted no tiene mucha experiencia, ¿yo qué le recomiendo? Utilice el famoso árbol de decisión. Entonces, en este árbol de decisión, ya lo vamos a ver, tiene 4 preguntas claves para determinar un punto de control crítico. ¿Qué es un PCC? Todo aspecto en un sistema de producción de alimentos en donde la pérdida de control puede resultar en un riesgo inaceptable para la salud, en donde ya no hay vuelta atrás. Si yo no controlé ese parámetro de temperatura, de refrigeración o de cocción, si yo no controlé el tiempo, si yo no controlé la limpieza, eso me ocasionó un daño irreversible para mi alimento. Eso, si yo lo vendo, me va a hacer daño al consumidor y no se vende. No sale, entra en un estado de productos no conformes hasta volver a validar su estado y se rechaza. Entonces, ¿cómo yo le digo a un gerente, mire, es que no controlamos y se me dañó todo un lote? O sea, ese es mi cabeza. No solamente mi cabeza, sino de todos los responsables. Entonces, para evitar eso, existe esta normativa que se encarga de controlar, de verificar, de determinar puntos críticos para evitar que para evitar que un alimento no se inocue. Entonces, vamos a ver cómo analizamos estos peligros significativos. Yo les decía que utilicen esta herramienta, que es el famoso árbol de decisión, lo recomienda el Códex Alimentario para determinar los PCC, incorpora 4 preguntas básicas, el formato es un documento de referencia para registrar los peligros relacionados con todas las etapas productivas. Creo que hay una pregunta. Ah, no, ok. Cuando un peligro significativo se convierte en un PCC, en aquellas etapas en donde el descontrol de algún parámetro es algo crítico. Cuando ese peligro significativo no termina en un PCC, se convierte en un PC, un punto de control, porque igual tenemos una alerta ahí, igual me salió un peligro significativo. Entonces, todos mis PC se controlan a través de mis prerequisitos. ¿Ya? Usted identifica, ok, esto se sigue controlando a través del POE de higiene del personal, a través del POE de salud del personal, a través del POE de materiales quebradizos. Todos mis PC, puntos de control, se mantienen o se vigilan a través de mis prerequisitos. Pero un PCC ya requiere de atención especial. Entonces yo a un PCC ya, ok, aquí tengo un punto de control crítico. A eso usted le va a levantar 5 principios, que ya vamos a ver cuáles son. Aquí hay varios ejemplos. Cuando se convierte en un PCC, normalmente son etapas de pasteurización, tratamientos térmicos, refrigeración. No son un punto de control, estaciones de lavado de manos, control de plagas, lavado de zapatos. Son ejemplos de cuando se le convierte en una etapa o no.
Aquí ustedes van a encontrar también una pequeña matriz en donde ustedes determinan primero su peligro significativo. Una vez que encuentren su peligro significativo, esos que dicen que no es significativo, llega hasta ahí su análisis, no pasan al PCC número 2. Aquellos que sí salieron un peligro significativo, nos vamos a pasar por el árbol de decisión. Y comenzamos. Pregunta número 1. Supongamos que acá tenemos una etapa de recepción de materia prima, que estamos recibiendo trigo. Trigo y tiene como alérgeno gluten. Gluten. El gluten es un peligro químico, es un alérgeno que tiene que ser declarado. La declaración de los alérgenos en el Ecuador es de manera obligatoria, porque el no declararlo, las personas lo consumen pensando que no tiene ese alérgeno. Hay personas que son tan sensibles que van a llegar hasta la muerte. Entonces es un peligro significativo y lo vamos a analizar. ¿Cuál es el único detalle del alérgeno que se ha declarado? Mientras sea declarado, tengo que controlar yo mi peligro. Entonces vamos, supongamos que estamos recibiendo mi primera etapa, materia prima, trigo. Contiene gluten. Existen medidas de control preventivas. ¿Qué es lo que nosotros levantamos dentro de nuestra planta para rotular el alérgeno? ¿En qué etapa ustedes dicen, ok, en esta etapa yo voy a rotular mi alérgeno? ¿En qué etapa se debería de rotular los alérgenos? ¿En qué etapa ustedes creen que tienen que rotular sus alérgenos? A ver, los reviso en el chat. ¿En qué etapa ustedes deberían de rotular sus alérgenos para que el consumidor final pueda tener esa información y que le revise? Y si yo soy muy alérgica al gluten, yo lo primero que hago es revisar la etiqueta y verificar. En el etiquetado, en el empaque, perfecto, José y Vargas. Muy bien, chicos. Entonces, yo ya tengo una medida de control. Mi medida de control es rotularlo en la etiqueta. ¿Cuál es la medida de control de ese alérgeno? Rotularlo en su etiqueta. Eso ya se hace por BPM, ya me lo pide. Entonces, bien, la pregunta número 1 de cajón siempre va a ser sí, porque todo peligro significativo ya tiene que tener una medida de control preventivo. Eso lo hicieron en el principio número 1. Entonces, vamos, colocamos sí. Pregunta número 2. La fase está pensada específicamente para eliminar la posible presencia de este peligro o reducirla a un nivel aceptable. Entonces, la fase de materia prima está pensada específicamente para yo poder rotular los alérgenos y que lo lea el consumidor final, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que la etapa de materia prima es una etapa que está pensada para que se pueda rotular el alérgeno y que esa información llegue hasta el consumidor final? ¿Sí o no? Ok. Ya, vamos 1 a 1. Dice Vargas, no. Dice María Elena, sí. Dice Zambrano Priscila, sí. Si yo detallo en mi materia prima que tengo un alérgeno de gluten en mi materia prima, ¿esa información le llega al consumidor final? Recuerden que ustedes tienen que declarar los alérgenos para que su consumidor final lo revise. Lo revise. Entonces, dice Lilian, sí. Cristian, sí. Ya. Denis, sí. Erika, sí. Bien. Vamos a ver. María Elena, ¿por qué sí? Puede activar su micrófono. ¿Por qué sí en esta etapa se considera para rotular el alérgeno que lo vea el consumidor final? En la etapa de recepción de materia prima. ¿Puede activar su micrófono? Yo creo que sí, porque también hay en esta parte de la información que tiene el alimento, en donde dice los ingredientes que llevan. Entonces ahí se detalla que no más tienen, entonces ya le informo.
Ya, perfecto. Pero ese detalle que usted hace en el etiquetado, ¿lo hace en la materia prima o en la etapa del etiquetado? En la del etiquetado. Entonces, la materia prima está pensada para yo poder rotular en el etiquetado final. Si yo digo que hay una etapa, que es el etiquetado, para la información, la materia prima, ¿sigue siendo una etapa para yo rotular o no? Ya solo hago Carlos tiene la mano levantada. Yo creo que más es sí por la razón de que hay que llevar una trazabilidad, porque en cuanto a los ingredientes o los proveedores que tengamos, tienen ese cierto contenido o cierto, por así decirlo, alérgeno, también debemos pasarlo la información a nuestro cliente final por la misma situación que contiene ese ingrediente. Ya, perfecto, sí. Cuando ustedes revisan, ustedes verifican su materia prima. Ah, este tiene alérgenos. ¿Ustedes qué dicen? Tiene que ir a mi bodega, está identificado como bodega de alérgenos. Perfecto. Pero una vez que entra a producción, sale de ese empaque, se utiliza como materia prima y claro, ahí se sigue continuando la trazabilidad. Pero no me sirve a mí para que mi cliente final sepa si tiene o no tiene el alérgeno. Si yo lo declaro en la materia prima, luego cuando ese empaque venga a materia prima, se va a eliminar porque utilizo ese ingrediente. Y la información quedó hasta ahí, quedó hasta ahí. Entonces, en la etapa de materia prima no está pensada para yo poder rotular y que esa información le llegue hasta el consumidor final. Recuerden que el detalle con los alérgenos es la declaración para que el consumidor final la pueda visualizar, ¿ya? La pueda visualizar. Entonces, esta fase de materia prima no está pensada para yo poder detallar mis alérgenos y que el consumidor final las pueda ver. No. Cuando ustedes detallan su materia prima, sí, ya chévere, la rotula, tiene que ir, sí, con sus alérgenos, por eso es un peligro significativo, chicos. Por eso es un peligro significativo porque los alérgenos se controlan desde que se reciben. Se tiene que verificar que su producto, dice Marilena, sí, porque en la parte del ingrediente, sí, está bien. Es la parte del ingrediente del alimento. Tengo que ver que mi proveedor también lo declare, dice alérgenos, gluten, voy y coloco. Mi bodega tiene que tener un área exclusivamente para los alérgenos que tiene que estar rotulada. Ahí está, alérgeno. Pero esa etiqueta no le llega al consumidor final. Esa etiqueta no le llega. ¿Cuál es la etiqueta que sí le va a llegar al consumidor final? La que usted le pegue en el área del etiquetado. Dice Murillo, sí, en la información del etiquetado. En el área del etiquetado, ahí yo sí le voy a pegar una etiqueta que mi cliente final la va a ver. Entonces, la materia prima no es una etapa que está pensada para yo poder rotular mis alérgenos y que lo vea mi cliente final. ¿Ya? Ese peligro significativo de alérgeno en esa etapa no termina siendo un PCC. No termina siendo un PCC. Porque ustedes tienen otra etapa en donde sí lo controlan. Dice Eric, una pregunta, ¿qué sucede con las empresas que declaran puede contener trazas de en el alimento? Que obviamente es alérgeno. ¿Es válido? Cuando usted declara puede contener trazas, es porque existe la posibilidad de que vayan ciertos residuos de otro alérgeno que no es parte de sus ingredientes, pero que se puede dar por una contaminación cruzada. Y es muy válido. Es más, si ustedes en la misma área trabajan con diferentes alérgenos, tienen que colocar eso. Pero eso de puede contener trazas solamente aplica para cuando existe una contaminación de un alérgeno a un alimento que no tiene dicho ingrediente. Si tiene el ingrediente como tal, tiene que decir contiene gluten, contiene soya, pero cuando puede darse la probabilidad de que se contamine, es que yo voy a detallar, puede contener trazas de soya. Él puede contener porque tal vez se puede contaminar. ¿Ya? Y eso se tiene que declarar cuando en la misma sala de proceso yo estoy elaborando, yo tengo dos productos que son tortas de chocolate, pero a uno les coloco chocolate alcalino y al otro chocolate normal. El chocolate normal tiene sulfito. Entonces, a los dos
A uno le tengo que declarar contiene sulfito, al que utilizó chocolate con sulfito. Y al otro, que es chocolate alcalino, le tengo que declarar puede llegar a contener trazas de sulfito por la contaminación que existe entre estos dos alimentos que se elaboran en la misma planta. Entonces, las trazas se van a colocar cuando existe la probabilidad de contaminación. Pero cuando lo lleva como un ingrediente, va a ser contiene. Siempre la palabra contiene, no alérgico, sino contiene. Entonces, está claro esta parte de los alérgenos en la etapa de recepción de materia prima, chicos. El único problema de los alérgenos es la declaración, que tiene que ir visible para el consumidor final. Y yo en mi materia prima, si yo lo rotulo, si usted lo rotula en la etapa de la materia prima, eso va a ir a proceso. En proceso yo no voy a sacarle la etiqueta, aquí déjala porque ya no se la pega. No, eso se elimina, se va. Llega a la etapa de etiquetado y en esa etapa es en donde se verifica la rotulación de los alérgenos. Entonces, materia prima no. Si es un peligro significativo, porque los alérgenos se controlan en todas sus etapas, pero no es un PCC. Entonces, mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Y voy a ir hasta la pregunta número 3. La pregunta número 3 me dice, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados por encima de los niveles aceptados o podrían estos crecer hasta niveles inaceptados? Entonces, bueno, los alérgenos no se pueden eliminar ni aumentar el alérgeno parte del alimento, como decía una compañera. Analizo, ¿será que estoy recibiendo otro alérgeno? Parte del gluten, ¿está ingresando otro alérgeno? No, solamente recibo gluten. Mi respuesta es no. No, yo solamente recibo gluten en esa área, más nada. Mi respuesta es no. Me dicen no es un PCC. Fin, paré de contar. No es un PCC. Y cuando no era un PCC, se controla como un PC, un punto de control. Y como un punto de control, ahí sí viene todo lo que ustedes han dicho. La rotulación de los alérgenos de la materia prima, que mi proveedor me lo tiene que identificar después de los ingredientes, porque ¿dónde se rotulan los alérgenos? Finalizando la lista de ingredientes, dice la normativa INE 13341. Una vez que usted finalice los ingredientes, tiene que colocar todos sus alérgenos. ¿Ya? Esto sí lo verifico, que se almacene dentro del área de alerta. Ahí está. Con eso ahí yo controlo ese punto. Sigo con la siguiente etapa. Supongamos que ya pasamos la etapa de clasificación, proceso, y llegamos hasta empaque. Ahora sí vamos a hablar del empaque. ¿Existen medidas de control preventiva para el alérgeno gluten en el área del empaque? Sí. El rotulado en el producto final. Esa es su medida de control. Sí, siempre de cajón mi pregunta 1 va a ser sí. La pregunta número 2. La fase del etiquetado está pensada específicamente para yo poder eliminar la posible presencia de este peligro o reducir los niveles aceptados. La fase del etiquetado me ayuda a mí a poder prevenir este peligro, a poder eliminar este peligro de la declaración de los alérgenos y que la información llegue hasta el consumidor final. ¿Sí o no? Sí, dice María Elena. Entonces, acá sí, va a ser válido, dice Vargas. La etapa del etiquetado. En la etapa del etiquetado, yo voy a rotular los alérgenos. Entonces, en esta etapa, yo sí voy a controlar. ¿Qué pasa en las empresas cuando yo voy a rotular? ¿Esas etiquetas llevan algún control, alguna aprobación, alguna revisión? ¿O se imprimen y se pegan como salen? ¿Ya? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Cómo se controla el etiquetado? Siempre tiene que haber alguien responsable que verifique el procedimiento de elaboración de etiquetas. Dice que tiene que ser firmada por quien apruebe toda la información que tenga. Entonces, debe de cumplir parámetros del etiquetado. Andrés Bloch, muy bien. Entonces, ustedes firman, ok, la etiqueta está bien realizada, tiene toda la información requerida, tanto por el cliente como por las normativas técnicas. ¿Qué normativas yo tengo que revisar en el etiquetado? La normativa INE 13341, INE 13342, INE 022, de rotulado de alimentos. Listo, usted firma y ya. En esa etiqueta, usted pone en esa área
tiene que hacer un control, dice Priscila, perfecto. Entonces, en esa etapa que yo estoy controlando la información de la etiqueta para el consumidor final, sí se me convierte también en un PCC, sí se me convierte. Porque un error en esa etapa de que si yo tengo un alérgeno y no está declarado y nadie me hizo el control de esa etiqueta, se fue eso sin alérgeno, lo consumió una persona que es muy sensible, la mandó al hospital, le causó la muerte y se nos vienen consecuencias muy graves. ¿Podría repetir las normas a seguir para realizar el etiquetado, por favor? Normativa INEN 1334.1, INEN 1334.2, INEN 022. El proceso de la etiqueta solo lo realiza la calidad o también depende de la producción. Ya eso, quien ustedes tengan definido quién es el que tiene que aprobar, si bien es calidad o bien es producción. No hay ningún problema si lo realiza un área u otra. Eso ya depende de ustedes. En una empresa siempre lo hacía la parte de calidad, son los que se encuentran mayormente capacitados para poder revisar, ¿ya? Pero si ustedes definen no, tiene que ser el jefe de producción el que verifique que la información esté completa, está bien, bajo su responsabilidad, se colocan las etiquetas y que deben de cumplir con todo lo que dicen las normativas que les he compartido. ¿Cómo, cómo le evidencio en una auditoría que estoy verificando el etiquetado? Tiene que existir un procedimiento de etiquetado en el que diga que antes de colocar una etiqueta esta pasa por una revisión. Tiene que haber un formato de revisión de etiqueta. ¿Qué es lo que yo hago? Atrás del formato de revisión de etiqueta, pego la etiqueta, modelo la etiqueta para que cuando venga la auditoría, aparte de revisar, que yo verifique el lote, los alérgenos, fecha de vencimiento, que verifique que tenía todos sus ingredientes, que tenía declarado también elaborado por todo lo que es obligatorio, y atrás tengo mi etiqueta. Viene el auditor, a ver, déjame ver qué verificaste en el etiquetado, muéstrame, quiero revisar, perfecto, muy bien, cumple. Entonces, todo lo que usted tenga levantado en un documento tiene que estar implementado y respaldado por un formato de verificación, de seguimiento que ustedes tengan. Ustedes levantan un procedimiento de verificación de etiqueta, tiene que estar la evidencia, el correo. A veces dicen, no, aquí nos manejamos por correo, el diseñador me manda la etiqueta y mira, aquí está el correo, yo verifiqué y dije, ok, aprobada etiqueta, se procede con la impresión. Porque normalmente, cuando usted manda a hacer alguna empresa, ellos le realizan por miles para que le salga súper económico. Y un error, ellos se lavan las manos y dicen, ustedes aprobaron eso, no hay devolución. También se convierte en un PCC cuando se codifica fecha de elaboración. Caducidad se pone la fecha o turno de elaboración, se imprime mal. Entonces, ustedes ya tienen que analizar. Si ustedes han tenido ya muchos errores en esta parte, siempre va a ser un PCC aquella etapa en donde un descuido puede ocasionar un daño para el producto o un daño para el consumidor, ¿ya? Ustedes tienen que analizar casos, tienen que pasar por el análisis, decir, ok, ¿esto con qué frecuencia se está dando? ¿Qué le ocasiona al consumidor si llega a ingerir este alimento que ya está vencido? Ustedes tienen que pasar por todos estos análisis. A veces no todo peligro significativo termina convirtiéndose en un PCC, por eso yo siempre les recomiendo utilizar este árbol de decisión. ¿Ya? Hay muchos expertos, yo he trabajado en varias empresas y me dicen, no, Rocío, yo manejo esto, este es mi tema, yo sé que aquí, acá va a ser un PCC. Entonces yo, ok, pero analicemos, no, aquí, acá, y efectivamente luego hacer el análisis y resulta que esos puntos eran los PCC. ¿Está bien? Entonces yo igual, si usted está recién aprendiendo en esto, si esto es nuevo para usted, utilice el famoso árbol de decisión. Una vez que ustedes ya tengan el análisis, la pregunta 1 me dio sí, la pregunta 2 sí, me dice que sí es un PCC, y comienzo a detallar mis peligros, mis PCC, mis puntos de control crítico. Todos tienen que llevar una frecuencia según como los van encontrando, PCC número 1, PCC número 2. Desde el principio número 3, yo ya solamente voy a trabajar con los PCC que encontré. Ya olvídese de aquellos peligros significativos. Ingeniero, eso quiere decir que si yo realizo controles en la declaración de alérgeno, no se convertiría en un PCC.
si yo controlo, a ver, cuando usted ya tiene un PCC, usted dice, sí, en esta etapa es en donde se controla mi PCC. O sea, todo PCC va a llevar un control, va a llevar un control. Todo PCC va a llevar un control, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver ese que es el punto número 4. El punto número 4 es el control de los PCC, ¿ya? Entonces, si ese peligro usted lo controla, no en todas las empresas que tal vez manejan la misma línea, tienen los mismos PCC, porque para uno lo controlan de una manera, en otro sí, en otro no. Entonces, mientras ese peligro a usted no le genere ningún daño, tanto para el consumidor o para su producto, no es un PCC. Si usted, Erika, dice, yo lo mantengo controlado porque estamos trabajando con esta última tecnología de punta y no le va a generar ningún peligro ni al consumidor ni al producto, no lo considera como un PCC. Pero tal vez va a haber otra planta en donde todavía trabajen de manera artesanal, en donde no tengamos un detector de metales, por ejemplo, y mi etapa de corte que se hace con sierra, sí va a ser un peligro significativo. Va a ser en esta etapa un PCC. Entonces, todo va a depender de sus etapas, de cómo lo controle, de si ese peligro a usted le resulta algo que le va a generar daño tanto al producto o al consumidor, eso es un PCC. Eso es un PCC. Una vez que usted determine el PCC, vamos a analizar cómo controlar. Para yo saber cómo controlar, tengo que primero identificar cuáles son los límites críticos. Límites críticos. Una o más tolerancias prescritas que se deben cumplir para asegurar que un PCC se controle efectivamente. Entonces, cuando yo ya tengo mi PCC, yo voy a determinar, ok, ¿cuál va a ser el límite crítico? Puede ser una condición o puede ser un valor. Voy a determinar límite crítico para el peligro alérgeno de declaración del contiene gluten. ¿Cuál es el límite crítico en esta etapa? La declaración del alérgeno gluten en el etiquetado del producto final. Eso es lo que yo voy a controlar como mi límite crítico. En algunos parámetros ustedes van a decir, ok, acá vamos a tener la posible presencia de algún microorganismo como listeria, aerobio, coliformes, y su límite crítico tiene que estar basado en lo que dice la normativa de ese alimento. No es que usted se lo va a inventar. Yo, ok, no pasa nada si tenemos 5 unidades formadoras de colonias de salmonelos. O sea, no, la normativa dice que tiene que ser ausencia de salmonella, ausencia. Entonces la normativa dice ausencia y usted, su límite crítico es la ausencia de salmonella en el producto terminado. ¿Ok? Los límites críticos, por lo general, son en etapas donde se controla la temperatura, humedad, emisiones, actividad acuosa, pH, acidez. Se tiene que determinar siempre como un valor o una condición de qué es lo que vamos a controlar. Este es un ejemplo. Las matrices son indiferentes. Hay algunas que se realizan en un cuadro, otras que realizan todos los 7 principios en una sola matriz, otras que lo realizan por párrafo, mientras se evidencie que existe el análisis de cada uno de estos principios. ¿Cómo lo haga? Es lo de menos, chicos. Sí, tal vez ustedes dicen, no, yo no tengo esa matriz, tengo otra matriz. Eso es indiferente. Dentro del sistema de auditoría es lo que tengo que verificar. ¿Dónde tienes el principio 3? Ah, aquí está, tus límites críticos, perfecto, cumple. Tengo mi PCC. Desde el principio 3 solamente voy a trabajar con mis PCC. Voy a iniciar PCC número 1 en la etapa que se da cocción. Ustedes pueden tener dentro de la misma etapa diferentes PCC. Eso no hay ningún problema. PCC número 1, cocción, peligro biológico, sobrevivencia de clostridio, Límites críticos, mi límite crítico es la temperatura interna del producto que tiene que estar a 71 grados centígrados, mínima de 71 grados centígrados. Tiempo de cocción, 4 horas. Entonces ya tengo ahí mi límite crítico, la temperatura y el tiempo. Bien, ahora vamos a ir al principio número 4, control de mis PCC. Cuando usted ya tiene claro qué es lo que va a controlar, hasta qué rango, tanto mínimo como máximo, intermedio, usted va a controlar, ahora tiene que fijar una medida de control. Yo ya sé que tengo que controlar la temperatura y el tiempo, pero ¿cómo lo hago? Entonces, el principio 4
Se tiene que detallar cómo va a controlar esa temperatura y ese tiempo. Entonces acá me dice la normativa de que yo tengo que fijar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué frecuencia se va a realizar ese control. Entonces, ¿por qué yo tengo que darle un control a este PCC? Porque cuando usted no verifica algo, cuando usted no está pendiente de que esté dentro de ese rango, usted no tiene la certeza si su producto llegó a la temperatura, tiene el tiempo, si es inocuo, no es inocuo. Entonces, usted tiene que levantar un procedimiento de control. Y ese procedimiento tiene que estar documentado. Entonces, vamos a colocar el qué, cómo, frecuencia y quién lo va a realizar. ¿El qué? ¿Qué voy a hacer yo acá? Temperatura interna de mi producto mínima 71 grados centígrados. Entonces, temperatura del núcleo de mi producto. ¿Qué voy a hacer? A tomar la temperatura del núcleo de mi producto. ¿Cómo? Con un termómetro de bolsillo inmerso por 1 minuto en el producto. Listo. Frecuencia por cada lote y tipo de producto. ¿Quién lo va a realizar? El operador o el supervisor de calidad. Quien ustedes fijen tiene que estar acá. Y a esa persona de cajón la van a auditar de cajón. La van a decir, ok, usted que controla, el PCC número 1, cuénteme, ¿qué hace? Ya, ¿y por qué siempre lo hace cada 3 horas? Ah, por esto. Y ese lote, es que es cada lote. Ya, ¿y qué pasa si tiene 65 grados? ¿Usted qué hace? Ah, no, no pasa nada, nomás lo reporto. Y dice, nomás lo reporto. Entonces ahí usted comienza a ver si él está entrenado o no para manejar este PCC. No cualquier persona puede manejar un PCC, tiene que ser alguien que esté entrenado y que tenga liderazgo de decir, ok, un momento, no cumplimos con el punto crítico, vamos a ver qué podemos hacer. Voy al principio número 5, que son acciones correctivas, que me dicen qué hago cuando no he alcanzado mi temperatura. Vamos a ver, hay una manito levantada. Bernalda Zambrano. Perdón, buenas noches. Ahí me surge una pregunta. Generalmente para estos casos se necesita de que la persona que esté llevando el PCC sea un técnico en la rama o puede ser un un operador que esté adiestrado a esto, porque, por ejemplo, en mi caso, que en alguna vez lo manejé, yo no soy, o sea, yo no tengo mi título, pero soy ingeniera de agroindustrial. Entonces, ¿se puede evaluar bien o no corresponde? ¿O necesariamente tiene que ser un ingeniero, un bioquímico, un microbiológico? Me nace esa pregunta. Claro, no, y buena pregunta, buena que la hayas traído en este punto, porque quien ustedes detallen como responsable, esa persona la audita y póngale la firma que la van a coger a cargo de una auditoría. Entonces, no necesariamente tiene que tener un título que lo respalde, no necesariamente tiene que ser un ingeniero en alimento quien defienda ese PCC, pero sí tiene que estar muy bien capacitado. Entonces, ¿yo qué les recomiendo en este punto? Que usted lo entrene y que usted tenga el respaldo de la capacitación que le dio a ese personal. Ya muchas veces quienes controlan el PCC es el operador que está ahí en el punto, que está ahí en la etapa y que está llevando el registro por cada lote y tipo de producto. En otras ocasiones es el analista de calidad, es el responsable de calidad. ¿Ya? Pero quien ustedes pongan ahí tiene que estar bien capacitado. No necesariamente tiene que tener un título, pero sí la capacitación de lo que va a controlar. Porque si a mí me dicen, no, si tiene 65 grados no pasa nada, yo digo, no, este no tiene ni la mínima idea de lo que está controlando. Este no sabe nada, no sabe ni lo que le puede pasar al producto si no llega a 71 grados centígrados. Entonces, pero si en cambio me dicen, no, si mi producto tiene 65, yo le doy 2 horas más de cocción, vuelvo a verificar y verifico que tiene ya 73 grados centígrados, que como usted puede ver dentro de mi reporte, yo tengo la acción correctiva de lo que realicé en el, no, usted aquí ya está entrenado, me sorprendió. Entonces, lo que se tiene que evidenciar es el entrenamiento, no el título. Nunca se pida, muéstrame el título. Es más, yo conozco a muchos, incluso
líderes del equipo HASA que no tienen ningún título, pero tienen toda la experiencia, se han venido desarrollando en el medio, son muy expertos en lo que realizan. Alexis tiene también la mano levantada. Buenas noches, muchas gracias. Disculpe una preguntita. En el caso de que tengamos un producto que contenga varios alérgenos, como usted nos indicó, independientemente de la persona que libera o no, o da por aprobado el producto, puede ser calidad o producción. En este caso, la persona encargada de firmar, por ejemplo, un certificado IFRA, ¿de qué tipo de especialidad tiene que ser? Ok, los técnicos en alimentos, quienes firman, eso de ahí sí el ARSA tiene ya sus restricciones, y solamente pueden ser ingenieros químicos en alimentos, ingenieros agroindustriales, ingenieros en alimentos, ingenieros en farmacéuticas alimentarias, esos son los títulos que ya tiene el ARSA registrado como técnicos en alimentos, ¿ya? Que eso sí tienen que ser en la rama de alimentos como tal. Angie tiene también la manito levantada. Muchas gracias. Ok, Alexis. Ok, parece que es el micrófono que se le ha activado. Bien, continuamos entonces. El punto número 4 ya está, la parte del control. La parte número 5, la acción correctiva. Miren que el manual es completo. El manual dice, ok, ¿qué hago yo en caso de? El principio 5 es qué hacer en caso de. ¿Qué pasa si no llego al tiempo? ¿Qué pasa si no llego a la temperatura? Si mi parámetro microbiológico está por los techos. ¿Qué hago yo? Las acciones correctivas es lo que te indica cómo ajustar tu sistema para poderlo controlar. O en el peor de los casos, si ya tuviste una desviación seria, te dice qué hacer: eliminar el producto, colocarlo como no conforme, regresárselo al proveedor, desecho del producto. Se te dice qué hacer. Y estas acciones correctivas se tienen que documentar. Toda observación que se levante tiene que llevar su acción correctiva. ¿Qué hice yo? Está bien tener observaciones. Ningún sistema de gestión es perfecto. Todos fallan, chicos. Todos. Las grandes industrias, las pequeñas, las medianas, todas fallan. Pero lo importante es tener este principio que te ayuda a ajustar tu sistema, ¿ok? A poder controlar ese peligro, o bien lo ajustas o bien lo eliminas y continuar con tu proceso. Entonces, en este principio, yo voy a colocar, ¿qué hago? ¿Qué hago si no llego a la temperatura? Cocción adicional hasta alcanzar la temperatura mínima de 71 grados centígrados. Perfecto. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, donde a mí el operario me dicen, no, yo no sé, yo digo, ah, no sabes, ok. Pongo ahí fijo, revisar el principio número 5 de su manual HAS. Y donde ahí tampoco está detallado, entonces veo que el problema ha sido desde el manual. Pero si está detallado, el personal no fue capacitado en ese punto. Bien, vamos con el principio número 6. Verificación. Siempre tiene que haber la parte de la verificación de lo que se está controlando, de lo que se está realizando. Todos los documentos que ustedes realizan, que ustedes llevan checklist, que ustedes tienen, siempre va quien verifica, quién lo elabora y quién lo verifica. Aparte de la persona que lo hace, siempre tiene que haber una verificación. La verificación puede ser diaria, a los procesos que ustedes estén realizando. La verificación puede ser la validación microbiológica de la efectividad de la limpieza. La verificación puede ser una auditoría interna. La verificación puede ser la calibración de un equipo para verificar que esté funcionando de manera correcta. Yo, ¿cómo me despejo la duda de algo? Verificando. Entonces, tiene que existir la verificación para cada PSC. Entonces, esa verificación va muy de la mano con el principio número 7, con el último principio. La verificación es la que nos ayuda a mantener la confianza. Cuando usted no verifica, viene el que hace y dice, sí, sí, ingeniera, todo está bien. Sí, yo lo estoy llevando. No, no tengo ningún problema. No, no pasa nada. Pero cuando viene el problema, ahí comienza. Ah, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo de allá? Nunca se verificó a tiempo. Se esperó que se dé el problema para, no. Así que estarles atrás de él verificando qué es lo que está haciendo, porque si no, él solito se hace bola. Entonces, la verificación tiene que existir para cada PCC. Y ustedes tienen que fijarlo. Diaria con los formatos, mensual con las calibraciones,
semestral con las auditorías, tienen que fijar cómo verifica cada PCC. Entonces, yo les decía que este va de la mano con el principio número 7. Bueno, eso también se coloca dentro de su matriz, verificación del termómetro por inspector de calidad. Todos los días los inspectores de calidad, el área de calidad tiene que verificar que los equipos de medición estén funcionando de manera correcta. Bien, y esta es la parte de la verificación. Y vamos al último principio, el 7, archivos y documentos. Cuando ustedes tienen que están verificando 4 cosas: registro de materia prima, verificación de fichas técnicas, verificación de mi PCC en la parte de acciones correctivas, todo lo que usted verifique tiene que estar documentado. Entonces, el principio 6 con el principio 7 tienen mucha relación. Si usted me detalla 4 cosas que verifica, tienen que existir 4 archivos, 4 documentos. En una auditoría, todo lo que usted verifica tiene que estar documentado. Yo iba a las plantas y encontraba todo limpio. Estaba impecable. ¿Sí? Olía limpio. Yo le decía, ya, perfecto, pásame tu checklist de limpieza, quiero ver la limpieza de hace una semana, quiero ver la limpieza de hace un mes. Y dice, ah, no, es que aquí no llevamos checklist, pero como usted ve, está todo limpio, está impecable. Ingeniero, usted no me puede levantar observación porque lo que usted viene a ver es que exista cumplimiento en la auditoría. Y yo le digo, sí, pero quiero ver la documentación. Todo lo que yo veo tiene que estar documentado. Yo quiero ver que la limpieza siempre se mantenga así, no solamente el día de la auditoría. Porque aquí entre nos, la auditoría no es un día normal. En la auditoría yo contrato quien limpie, yo contrato quien me reciba, uniformes nuevos, le damos mantenimiento a la planta. Me pasé todo un año pidiendo que pintaran una pared, pero no me la pintan hasta un mes antes de la auditoría. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que evidenciar es que siempre se cumplan las cosas, no necesariamente el día de la auditoría. Todo lo que usted tenga que verificar tiene que estar documentado. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando a mí me colocan que verifican 10 cosas, pero solo tienen acá 3 archivos. ¿Y cómo verifican? ¿Dónde está? Ah, no, es que yo mando aquí, mando allá, pero no tengo nada que lo respalde. Si no hay nada que lo respalde, eso simplemente nunca se ha realizado. Mucho ojo con eso. Parece que hay una pregunta. También pueden ser los técnicos en procesamientos de alimentos, los tecnólogos, siempre y cuando, Priscila, estén registrados con un tercer nivel. Si ustedes lo tienen registrado con un tercer nivel, sí pueden ser. O los que tengan un cuarto nivel también en la parte de alimentos también pueden ser representantes técnicos. Bien, preguntas, dudas sobre estos 7 principios, chicos. Hemos llegado a la parte final de nuestras capacitaciones. Archivos, documentos, información de los archivos. ¿Qué debe de incluir esos archivos? Los documentos pues, tienen que presentar las desviaciones que se han encontrado, cuáles son sus acciones correctivas. Los documentos tienen que estar impecables, no pueden tener tachones, no pueden tener hojas pegadas por encima, correctores, no pueden ser hechos a lápiz, tienen que ser hechos a bolígrafos. Los formatos tienen que tener una fecha de almacenamiento, que yo siempre recomiendo que tiene que ir en base a la vida útil de su alimento. ¿Ok? Los documentos nos permiten realizar una correcta trazabilidad. Ustedes tienen que rotular todos sus documentos. ¿Cómo ustedes inician un sistema de gestión en la parte de calidad? Por el procedimiento de elaboración y control de documentos. Les voy a enseñar ese procedimiento. Vamos a ver acá. Todo sistema de gestión inicia desde este documento. Les voy a mostrar un sistema de gestión. Veamos aquí dónde está. Busquemos escritorio, empresa, gestión de calidad. Mire, todo sistema inicia por el control de documentos. Desde aquí ustedes van a levantar un manual de cómo yo tengo que elaborar mis documentos. Si ustedes se dan cuenta, todos los documentos tienen un código, tienen un mismo formato porque desde aquí nace. Desde aquí yo establezco cómo
tengo que elaborar, que tiene que llevar un encabezado, tiene que llevar estos puntos dentro del manual, dentro del procedimiento, una tabla de actualizaciones, el elaborado por, el aprobado. Voy a ir hasta la parte de, estos son, veamos, hasta la parte aquí está cómo se tiene que elaborar, el paso a paso, y aquí está la elaboración del documento. Cómo lo vamos a elaborar, quién lo aprueba, quién lo elabora, quién lo firma, la parte de los códigos, de las nomenclaturas que se llevan. Entonces, ustedes establecen cómo codificar sus documentos. Yo siempre codifico primero el nombre de la empresa. Este es el código del nombre de la empresa. Esta empresa se llama Alibucap ADC. Cuando yo veo eso en mis códigos, eso quiere decir Alibucap, la M de manual, la CI de calidad integral, control de calidad, procesos, instructivos, anexos, todos los códigos que yo les voy a colocar a cada uno de mis documentos. Formato va a ser este. Cuando yo vea esto en mis códigos, este es un formato que proviene de este manual, que proviene de este instructivo. A la par, con este documento, vamos a elaborar algo que se llama tabla máster de documentos, en donde yo voy a detallar todos los documentos que estoy levantando dentro de este sistema de gestión. Cuando ustedes tienen auditoría, ciertos auditores dicen, muéstrame tu tabla máster y comienzan a escoger al azar los documentos que quieren auditar. Entonces, eso también se realiza a la par con este documento. Características generales de la documentación. Me dice que todos mis documentos tienen que llevar un encabezado. El encabezado tiene que tener logotipo, nombre del producto, código, versión, fecha de aprobación, número de páginas, contenido de documento, la tabla de aprobado por, revisado por, la estructura, todo. Aquí está todo. Entonces, de aquí nace. La tabla máster es el que está acá. Sandra tiene la mano levantada. Buenas noches, sí, una consulta. ¿La lista maestra también es auditada? Sí, sí, hay auditores que dicen, ok, iniciemos por la lista maestra, porque quieren escoger al azar documentos para auditar. Entonces, según lo que usted tenga detallado, a ellos también le van a solicitar. También ellos. Yo sí he tenido varias auditorías en donde inician por la lista maestra y dicen, ok, muéstreme, quiero ver, tú tienes aquí este documento, verifiquen que sea el mismo código, el mismo nombre, que nazca de ese otro procedimiento, también te la van a pedir en una auditoría. Ok, no sé por qué. Gracias. Veamos. Veamos por qué no se abre. Ok, pero aquí hay problemas para mostrar, pero este es un Excel en donde está el resumen de todos los documentos que ustedes han levantado, desde el documento de elaboración de todos sus manuales, desde los PPM, desde su sistema HASA, todo lo que ustedes tienen acá en estas carpetas, acá, ok, ustedes aquí van a tener salgamos, van a tener la parte de gestión de BPM, la parte de gestión de calidad que van a estar todos sus manuales ASA, la parte de gestión de producción donde va a estar también los procedimientos instructivos de cada etapa productiva que tienen, la parte de mantenimiento. Todo esto es parte de un sistema de gestión por BPM y por HASA. Ya las que tienen normativas superiores, pues obviamente tienen más documentos, más manuales que realizar. Pero por BPM y HASA, estos 5 puntos es lo que nos van a llegar a auditar. Preguntas, dudas.